Bueno, entonces en cuanto a la prevención de la enfermedad cardiovascular, va a estar definido como el conjunto de acciones que se le realizan en las poblaciones y que va a tener como objetivo minimizar el impacto de la enfermedad cerebrovascular y las discapacidades asociadas a ellas. Este riesgo vascular se calcula mediante la probabilidad de que una persona sufra un evento o tenga un evento aterosclerótico mortal o no mortal en un tiempo definido. Para esto se utiliza una escala. Esta es la escala SCORE. Esta escala va a evaluar esta probabilidad durante un tiempo de 10 años. La probabilidad de que la persona sufra un evento en un tiempo de 10 años y los factores asociados a ellos. Cuando se dice que una persona está en riesgo alto, cuando la persona ya tiene un antecedente de una enfermedad cerebrovascular documentada, cuando es un paciente diabético tipo 1 o tipo 2, o cuando tiene factores de riesgo altos ya individuales, y aquellos que tienen enfermedad renal crónica. ¿A qué población se le debe realizar esta probabilidad de riesgo vascular? Entonces a todos aquellos que individualmente tengan el riesgo alto evaluado por la escala SCORE, y a la población en general mediante la promoción de hábitos de vida saludable. Entonces, además del riesgo alto, existen otras categorías. Está el riesgo moderado, el riesgo bajo y el riesgo muy alto. En el riesgo muy alto van a estar aquellos sujetos con alguno de los siguientes parámetros: que tengan la enfermedad cerebrovascular clínica o que esté documentada por imagen, pacientes con diabetes mellitus y que además tengan daño orgánico, aquellos que tengan enfermedad renal crónica pero en estadio 5 y que el porcentaje SCORE sea mayor a 10. Los pacientes con riesgo alto entonces van a tener factores de riesgo ya aislado, como el colesterol mayor a 320 miligramos sobre decilitro, aquellos pacientes que tengan presión arterial mayor a 180/90 y pacientes con diabetes mellitus sin factores de riesgo asociados. Una enfermedad renal ya no estadio 5, sino una enfermedad moderada, estadio 3 o 4, y un score mayor a 1 y menor a 10. El riesgo moderado y el riesgo bajo se dedican solamente al porcentaje que la escala SCORE, que sea mayor a 1 y menor a 5 para moderado, y riesgo bajo que sea menor a 1. Bueno, esta tabla lo que evalúa es dependiendo la concentración de colesterol LDL que tenga un paciente y dependiendo el riesgo que dé la evaluación SCORE. Entonces, dependiendo de ese colesterol y ese porcentaje, lo que va a indicar es como el tratamiento, la intervención que se le puede dar a cada paciente de acuerdo a cada nivel. Entonces es para que pues la lean con calmita. En cuanto a la evaluación de los parámetros lipídicos en el laboratorio, entonces pues no se hace, digamos, que el cribado a todos los pacientes. Entonces se tiene en cuenta para realizar estos exámenes personas que tengan manifestaciones clínicas de enfermedad cerebrovascular, pacientes que tengan enfermedades inflamatorias crónicas autoinmunitarias, pacientes con diabetes mellitus e hipertensión en embarazadas diagnosticadas, pacientes con enfermedad renal crónica en estadio mayor a 2, hombres mayores de 50 años, mujeres mayores de 40 y pacientes que tengan que sean descendientes de personas con dislipidemia grave en grado 1. ¿Qué parámetros se les evalúa? Entonces se les evalúa colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y LDL. Para esto se debe estar en ayunas o no. Entonces siempre, digamos que para el resto para el colesterol total, el HDL y el LDL, que esté en ayunas o no va a tener ningún significado. Lo único que se puede modificar si está en ayunas o no son los triglicéridos, que se llegan a modificar hasta 27 miligramos sobre decilitro dependiendo la hora y la comida que se coma, que se coma. Hay variación individual, entonces va a depender,
pero generalmente pues dependiendo de lo que coma o de factores ambientales sí se puede llegar a tener una variación a nivel individual del 5 al 20%. ¿Para quienes se debe considerar un cribado de la lipoproteína A como tal? Entonces pacientes que tengan enfermedad cerebrovascular prematura, pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes que tengan antecedentes de estas, que tengan enfermedad cerebrovascular pero que esta sea recurrente y que tenga un riesgo de 10 años de tener esta enfermedad y de acuerdo a la tabla SCORE. Y esta sí es una tabla súper importante que deben revisar con calma, que estos son los objetivos, digamos, de esta guía como tal, ¿sí? Entonces los objetivos es tener cada uno de estos ítems en la meta. Bueno, entonces vamos a continuar con el manejo de la dislipidemia. En cuanto las guías nos ofrece 4 grandes grupos: la modificación del estilo de vida, el tratamiento para la hipercolesterolemia, el tratamiento para la hipertrigliceridemia y un tratamiento para el aumento del HDL. Entonces vamos a iniciar con la modificación en el estilo de vida. Entonces pues esos son un conjunto de medidas que se pueden tomar y nos mostraba cuáles eran las de mayor evidencia. Tenemos la disminución de grasas trans, la disminución de grasas saturadas y la disminución de peso para el caso de los pacientes con sobrepeso u obesidad, en el caso de que queramos disminuir las concentraciones de LDL y el colesterol total. Ahora, la mayor evidencia para disminuir los triglicéridos se encuentra en la disminución de peso, sobre todo en la disminución de la adiposidad abdominal. Esta se calcula, también se le dice obesidad central, y se calcula con el índice abdominal. Este índice abdominal debe ser menor en 90 centímetros para hombres y menor en 80 para mujeres. También se debe disminuir el consumo de alcohol. En cuanto a las medidas para aumentar el HDL, encontramos la disminución del consumo de grasas trans. Estas grasas trans pues son carnes rojas o lácteos, y aumento de la actividad física. Entonces, bueno, en cuanto a la dieta, la guía menciona una dieta DASH y mediterránea. DASH quiere decir una dieta enfocada a detener la hipertensión. Y estas dietas se basan principalmente en el consumo de frutas, de verduras, de cereales, nueces, aceites vegetales, el consumo pues disminuido de las carnes rojas, un consumo en mariscos, consumo de leche deslactosada. También se debe dejar pues el consumo de bebidas azucaradas o pues del azúcar refinada como tal, y pues también el aumento en el consumo de legumbres. Bueno, en cuanto al alcohol, nos decía que una medida justa, por decirlo así, es para hombres 20 miligramos por día, y para las mujeres sería de 10 miligramos día. Entonces, las recomendaciones finales de esta sección es que se deben sustituir las grasas trans, que las podemos encontrar en la margarina, el aceite animal, las carnes grasas o procesadas, los dulces, la mantequilla, el queso, por monosaturadas. Estas monosaturadas, que son pues el aceite de oliva y el aceite vegetal. Nos dice que las grasas trans deben ser menores al 1% del aporte calórico, mientras que las grasas saturadas deben ser menores al 10% en el aporte calórico. Bueno, en cuanto a la sal que consumimos, debe ser menor a 5 gramos día. Debemos olvidarnos de las bebidas y los alimentos azucarados, y practicar la actividad física mínimo 30 minutos día, todos los días, y no fumar. No solo no fumar, sino tampoco no exponerse al humo de tabacos. Bueno, en cuanto a los fármacos para la hipercolesterolemia, entonces tenemos un grupo bastante grande.
están las estatinas, los fijadores de los ácidos biliares, los inhibidores de la absorción del colesterol y los inhibidores de la PCSK9. También mencionan el ácido nicotínico como que tiene un posible efecto y para el colesterol elevado. Sin embargo, no hay medicamentos que contengan ácido nicotínico, por lo tanto pues no aborda mucho este ítem. Entonces, las estatinas. Tenemos que el grupo de las estatinas pues es un amplio grupo que tiene la atorvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, la pitavastatina, la provastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. En Colombia mencionaba que se utilizan más las atorvastatina y la lovastatina. Estas estatinas, aparte de sus efectos, tienen otros efectos como los antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción? ¿Cómo es que ellas disminuyen el colesterol? Entonces, las estatinas van a bloquear la enzima HMG-CoA reductasa, la cual es muy importante para en el proceso del colesterol, ¿sí? Al inhibir esta enzima, entonces el hepatocito se va a quedar sin colesterol, pues sin tanto colesterol. Entonces, ¿qué va a entender? Que le hace falta colesterol, entonces va a aumentar la expresión de receptores LDL. Estos receptores lo que van a hacer es capturar el LDL que se encuentra pues circulando en sangre para poder hacer más colesterol, ¿sí? Entonces nos va a facilitar que las concentraciones de LDL que hay en la sangre disminuyan debido a que ahora hay más receptores cogiendo el LDL. Entonces pues por eso funciona. Entre los efectos adversos se encuentran las mialgias, la rhabdomiólisis, la diabetes mellitus tipo 2 y las musculopatías. La rhabdomiólisis es una de los efectos adversos más peligrosos, pero pues también es uno de los más infrecuentes. ¿Qué puede aumentar estos efectos adversos? El consumo concomitante con azoles, de las estatinas con azoles, eritromicina, claritromicina, verapamilo, amlodipino, ciclosporinas, amiodarona y gemfibrosilo. Bueno, entonces ahora tenemos otro grupo, los fijadores de los ácidos biliares. Estos son la colestiramina, el colestipol y el colesevelam. La colestiramina nos mencionaba que la dosis máxima es de 24 gramos, mientras que el colestipol es de 20 gramos. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Estos fármacos se van a, por decirlo así, a pegar al ácido biliar, y esto va a impedir que se reabsorba y vaya a circulación enterohepática, ¿sí? Entonces pues no se reabsorbe, no vuelve el ácido biliar. Por lo tanto, el hígado decide que quiere sintetizar más ácido biliar porque no se le está devolviendo el que está mandando. Entonces, para sintetizar más ácido biliar, lo que hace es aumentar los receptores de LDL de los hepatocitos, y de esta forma pues capturar el LDL y poder fabricar más ácido biliar, ¿sí? Entonces, por eso también nos funciona, porque disminuye las concentraciones de LDL en la sangre debido a la mayor recaptación por parte del hepatocito. En cuanto a los efectos adversos, tenemos flatulencias, estreñimiento, dispepsia, náuseas y disminución en la recaptación de vitaminas liposolubles. Entonces, como lo podemos ver, son más efectos gastrointestinales. Las estatinas tenían más efectos musculares. Otro grupo, los inhibidores de la absorción del colesterol, tienen un solo medicamento, que es la ezetimiba. La ezetimiba se administra en dosis de 10 miligramos día. ¿Cómo funciona la ezetimiba? Pues ella impide que el colesterol sea reabsorbido a través de las vellosidades intestinales, ¿sí? Entonces, aquí la vemos que está inhibiendo esto. Entonces, como no se está reabsorbiendo colesterol, el hepatocito
le pasa lo mismo que con los otros medicamentos, siente que no tiene suficiente colesterol y aumenta la cantidad de receptores LDL para así sintetizar más colesterol, ¿sí? Entonces, pues si vemos en general, los medicamentos lo que hacen es que el hepatocito se quede sin colesterol para que puedan aumentar los receptores de LDL y así baja el LDL en sangre. Entre los efectos adversos, entonces, está la elevación de las enzimas hepáticas y las mialgias. Bueno, continuamos con los inhibidores de la PCSK9. Este es un anticuerpo monoclonal y su dosis máxima es de 150 miligramos. Entonces, para saber cómo funciona, pues tenemos que saber qué es la PCSK9, ¿cierto? Esta es una proteína que se une a los receptores de LDL y lo que hace es no permitir que el receptor, en esta sección que estoy señalando, sea como reutilizado, o sea, salga otra vez y pueda capturar más LDL. No lo deja ser reutilizado y lo que hace es que se quede ahí para después ser destruido. Entonces, ¿esto qué hace? Pues disminuir los receptores de LDL. Y nosotros no queremos que disminuyan los receptores de LDL porque ya vimos que nos sirven muchísimo. Entonces, lo que hace es inhibir esta proteína y pues así en esta sección se va a poder reutilizar los receptores LDL y pues no va a haber una disminución de estos. Y por último tenemos el ácido nicotínico, que el ácido nicotínico pues decía que en otros lugares se administra de 2 gramos día y que disminuye la producción hepática tanto de triglicéridos como de ApoB. Y las ApoB pues son las que transportan el VLDL. Entonces pues hay menos VLDL transportado, entonces menos LDL sérico y así. Entonces pues por eso también ayudan. Esta es una tabla con las recomendaciones finales que hace para el uso de fármacos en hipercolesterolemia. Es súper importante, es como el resumen de todo, de cómo se maneja, de qué hace usted cuando hay intolerancia a las estatinas, qué hace cuando no se alcanza el objetivo. Entonces pues la dejo ahí para que la miren. Este es como un resumen, es chiquito, y aquí tenemos los niveles de evidencia. Bueno, en cuanto a los fármacos para la hipertrigliceridemia, tenemos primero que las causas pues son muchas de hipertrigliceridemia. Tenemos que es predisposición genética, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, consumo de alcohol, dieta rica en hidratos de carbono, enfermedad renal, en fin. Aquí están varias de las causas de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, perdón. En cuanto a su clasificación, tenemos que hay una hipertrigliceridemia leve a moderada cuando estos concentraciones de triglicéridos van de 150 a 880 miligramos decilitro, recordando que los valores normales van de 100 a 150. En cuanto a la clasificación grave de hipertrigliceridemia, pues es la que sobrepasa los 880 miligramos por decilitro. Los medicamentos, entonces aquí se repiten algunos, por eso pues no voy a ahondar en ellos porque actúan igualito, como las estatinas y el ácido nicotínico. De nuevos tenemos el fibrato los fibratos y los ácidos grasos omega 3. Entonces, los fibratos. El fibrato que utilizamos es el gemfibrosilo. El gemfibrosilo actúa de diferentes formas a través de el agonismo de los receptores alfa activadores de proliferación peroxidasa. Esa es la sigla que está aquí. ¿Qué pasa? Pues esto actúa a la vez en diferentes factores de transcripción que ayudan al metabolismo lipídico. Entonces tenemos que aumentan las apoproteínas A, aumenta la beta oxidación, disminuye la síntesis de triglicéridos, disminuye la secreción hepática de VLDL, disminuye la síntesis de ácidos grasos, mejor dicho, hace muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hacen los fibratos.
los efectos adversos. Entonces tenemos las miopatías, elevación de transaminasas y la colelitiasis. Por último, tenemos los ácidos grasos de omega 3. Estos son el EPA y el DHA. Generalmente, pues, se encuentran en la naturaleza. En la naturaleza se encuentran. Los podemos consumir pues cuando consumimos mariscos, cuando consumimos nueces o aceites vegetales como el aceite de canola. Y lo que hacen es disminuir la biosíntesis del VLDL y de los triglicéridos. Como nosotros no es que consumamos tantos mariscos, nueces y aceites de canola, entonces pues alguien muy inteligente dijo vamos a hacer también complementos, entonces por eso es que existen los complementos de EPA y DHA, ¿sí? Estos se dan de 2 a 4 gramos día. Y aquí tenemos el resumen del tratamiento farmacológico de la hipertrigliceridemia. Son 3 recomendaciones que da la guía, súper importantes, y su nivel de evidencia se las dejo para que la miren con cuidado. A continuación se hablará de los fármacos que modifican el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. Entonces encontramos que pues la baja concentración de colesterol HDL es un predictor inverso, fuerte e independiente del riesgo de aparición prematura de aterosclerosis. Encontraremos que en patologías como diabetes mellitus 2, dislipidemia mixta o combinada, insuficiencias renales y hepáticas y enfermedad autoinmunitaria, pues vamos a encontrar que las concentraciones de HDL son bastante bajas. Y pues para una opción disponible para aumentar el HDL, además pues de los cambios de estilo de vida, también están las opciones farmacológicas. Entre esas opciones tenemos las estatinas, fibratos, ácidos nicotínicos, inhibidores de la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Entonces, en la presente diapositiva encontramos un resumen de las recomendaciones para cuando se considera un tratamiento farmacológico de bajas concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. Entonces, lo importante que hay que saber es que las estatinas pues van a aumentar el colesterol de HDL, pero también producen una disminución de las lipoproteínas aterogénicas que contiene ApoB. Y pues todo esto pues va a disminuir el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. En cuanto a los fibratos, estos constituyen una clase de fármacos que difieren en su potencial para modular el perfil lipídico aterogénico, disminuyendo la concentración de triglicéridos en un 50% y aumentando simultáneamente el colesterol HDL en un 20 al 15%. El ácido nicotínico, pues también va a producir un aumento del colesterol HDL mediante la reducción parcial de LDL y el aumento de la síntesis de ApoA en el hígado. Y en cuanto a los últimos, los inhibidores de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, pues estos también pues van a contribuir a un aumento del HDL. Entonces, las dislipidemias familiares, para entenderlas, pues debemos saber que las concentraciones plasmáticas de los lípidos están determinadas en gran medida por factores genéticos. Y en su forma más externa, estos se manifiestan como las dislipidemias familiares. De hecho, se han identificado diversos trastornos lipídicos monogénicos, entre los que la dislipidemia familiar es la forma más común y a la que se tiene más relación con las enfermedades cardiovasculares. La dislipidemia se debe a la herencia de más de una variante genética lipoproteínica que por sí sola podría tener un efecto menor, pero se combina con otras variantes que logrando así un impacto mayor en el colesterol total, triglicéridos o en el colesterol HDL.
encontramos que las dislipidemias familiares se clasifican en primarias y secundarias. En esta guía se va a hablar más que todo de las dislipidemias primarias y las recomendaciones de tratamiento de cada una. Entonces iniciaremos a hablar de la hiperlipidemia familiar combinada. La hiperlipidemia familiar combinada es una dislipidemia con una prevalencia bastante alta y es una causa importante de enfermedad cardiovascular prematura. Esta se caracteriza por altas concentraciones de LDL, triglicéridos o ambos. Esta es una enfermedad compleja y el fenotipo está determinado por la interacción de múltiples genes susceptibles y el entorno. De hecho, vemos que incluso dentro de una misma familia el fenotipo pues va a mostrar una gran variabilidad individual en cuanto a las concentraciones de lípidos, triglicéridos, LDL, HDL y ApoB. Encontramos que en esta dislipidemia primaria la combinación de unas concentraciones de ApoB mayor de 120 miligramos sobre decilitro y triglicéridos mayores de 1.5 milimoles sobre litros, junto con la historia familiar de enfermedades cardiovasculares prematuras, ayuda a la identificación de personas que probablemente tengan pues hipercolesterolemia poligénica. En cuanto al tratamiento, es con estatinas. Estas pues reducen el riesgo cardiovascular y además de esto pues varios estudios han demostrado que se tiene pues un gran beneficio en estos pacientes con el tratamiento de hipocolesterolemiantes. Luego continuamos con la hipercolesterolemia familiar heterocigótica. Esta es la heterocigótica o poligénica, que es la que se encuentra encerrada en el cuadro de marca en naranja. Bueno, esta dislipidemia heterocigótica es la más frecuente, que causa enfermedades cardiovasculares prematuras debido pues a una elevación de por vida de la concentración plasmática de LDL. Y si no se trata, los varones y las mujeres con esta enfermedad pueden sufrir enfermedades cardiovasculares antes de los 55 y los 60 años respectivamente. No obstante, cuando se diagnostica de forma precoz y se trata adecuadamente, el riesgo de las enfermedades cardíacas se reduce drásticamente. Esta hipercolesterolemia poligénica, en cuanto a su diagnóstico, se basa en la historia familiar de pacientes familiares que hayan tenido hipercolesterolemia o hayan tenido enfermedades cardiovasculares prematuras. Y pues también se debe revisar para el diagnóstico la historia clínica del paciente en cuanto se ha presentado signos clínicos o enfermedades cardiovasculares. También el diagnóstico puede verificarse por la demostración de las mutaciones causales en los genes patógenos. En la siguiente tabla pues nos muestra un resumen de todos estos criterios diagnósticos para la hipercolesterolemia familiar, tanto la heterocigótica como la monocigótica, que más adelante se va a hablar. Entonces acá pues, como ya se mencioné, se revisa los antecedentes familiares, la historia clínica, se hace una exploración física y un análisis del ADN. También para el diagnóstico de hipercolesterolemia se puede usar una prueba genética y cribado en cascada, en la cual pues se identifica según los siguientes criterios que se muestran en la diapositiva. Entonces, el colesterol plasmático mayor o igual que 8 milimoles en un adulto familiar adulto, que haya enfermedades cardiovasculares prematuras del paciente o en algún familiar. Bueno, lo otro se puede pues leer en la diapositiva.
Ya en cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia, se debe iniciar lo antes posible, una vez que se haga el diagnóstico. Y para mejorar la evaluación del riesgo se recomienda usar pruebas de imagen que permitan la detección de aterosclerosis asintomática. Se debe iniciar el tratamiento con estatinas de alta intensidad, en mayoría de los casos combinadas con ezetimiba, para lograr objetivos de colesterol de LDL menores de 2,6 milimoles o menores de 1,8 milimoles cuando haya una enfermedad cardiovascular. Se debe considerar el uso de inhibidores de PCSK9 para aquellos pacientes que tengan un riesgo muy elevado debido pues a que presentan enfermedades cardiovasculares o historia familiar de enfermedad cardiovascular a edad muy temprana o que presenten concentraciones de LDL por encima del objetivo incluso cuando reciben el tratamiento óptimo. Los inhibidores de la PCSK9 también deben considerarse para pacientes con la hipercolesterolemia que no toleren las estatinas y pacientes que tengan unas lipoproteínas elevadas. Ahora continuaremos a hablar de la hipercolesterolemia familiar ya homocigota o monogénica. Entonces esta es bastante rara vez pone en peligro la vida. La presentación clínica se caracteriza por síntomas extensos, enfermedades cardiovasculares extremadamente prematuras y progresivas y la presencia de un colesterol total mayor de 13 milimoles sobre litros. La mayoría de estos pacientes sufren cardiopatía isquémica y estenosis aórtica antes de los 20 años y su muerte se produce antes de los 30. Es esencial que se identifique esta enfermedad en los niños afectados pues para mandarlos inmediatamente a una clínica especializada. Se debe tratar a los pacientes con fármacos hipocolesterolemiantes disponibles y cuanto más sea posible, con aferesis de lipoproteínas. Luego continuamos con la disbeta-lipoproteinemia familiar, que es la que se encuentra en la tabla encerrada con un cuadrito de márgenes rojas. Esta es ya bastante rara y generalmente se hereda como un trastorno autosómico recesivo con penetrancia variable. Es bastante raro en mujeres antes de la menopausia y este síndrome suele desarrollarse en presencia de dislipidemia asociada a hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, obesidad o hipotiroidismo. La disbeta-lipoproteinemia familiar causa un síndrome clínico característico en el que tanto el colesterol total como los triglicéridos están elevados antes del tratamiento, normalmente unos 7 a 10 milimoles sobre litro. En los casos graves de los pacientes sufren síntomas tuberoeruptivos, sobre todo en los codos y rodillas, y síntomas palmares en los pliegues cutáneos de las manos y muñecas. El riesgo de enfermedad cardiovascular es muy alto y la aterosclerosis acelerada de las arterias femoral y tibial también tiene una gran prevalencia. Y pues para su diagnóstico es la detección de homocigosis de ApoE2 en estos pacientes dislipidémicos. La mayoría de los casos responden bien al tratamiento con estatinas, o si se caracteriza fundamentalmente por triglicéridos elevados con fibrato, aunque a menudo pues se combina la estatina con un fibrato. Ahora se hablará de la hipertrigliceridemia, que es la que encontramos dentro de la presente diapositiva encerrada con un cuadro de márgenes azules. Bueno, en cuanto a la etiología genética de la hipertrigliceridemia es bastante compleja y se produce por
diversas variantes genéticas que pueden ser frecuentes o raras. La elevación moderada de la concentración de triglicéridos es de 2 a 10 milimoles sobre litro. Está causada por los efectos de múltiples genes que tienen influencia tanto en la producción como en la eliminación de LDL. Y pues hasta ahora solo se han identificado 6 genes, que son LPL, ApoC2, ApoA2, LMF1, entre otros, con efectos monogénicos que producen un aumento importante de los triglicéridos séricos debido pues a un fallo de las vías de eliminación de los kilomicrones. También hay que recalcar que en la hipertrigliceridemia familiar también se corre el riesgo de presentar pancreatitis, y este riesgo es clínicamente más significativo cuando los triglicéridos exceden los 10 milimoles por litro. En estos casos es obligatorio pues tomar medidas para prevenir la pancreatitis aguda, y cualquier factor que aumente la producción de LDL puede agravar el riesgo de pancreatitis. Entonces, entre estos factores que aumentan el LDL es el consumo de alcohol, el factor que contribuye a ello más frecuentemente. Es necesario ingresar a los pacientes que estén sintomáticos y dar estrecho seguimiento a los triglicéridos séricos del paciente. Son imprescindibles la restricción de aporte calórico y del contenido de grasa de la dieta, y la abstinencia del alcohol, obviamente. Se debe iniciar un tratamiento con fibrato, con ácidos grasos N3, ácidos grasos de 2 a 4 gramos al día, como tratamiento coadyuvante o coayudante o ácido nicotínico. En casos graves se puede considerar también la prescripción de lomitapida. Y pues para aquellos pacientes diabéticos es preciso iniciar el tratamiento con insulina hasta conseguir un buen control glucémico. Bueno, en esta tabla se resume la recomendación sobre la detección y el tratamiento de pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Ahora, en cuanto al tratamiento de dislipidemia, ya específicamente en distintos grupos. En este caso, en tratamiento de dislipidemia en mujeres. En la guía nos menciona que tanto para la prevención primaria como la prevención secundaria es beneficioso el uso de estatinas. De hecho, en la prevención secundaria, estudios han mostrado que la estatina reduce el 26% de la mortalidad cardiovascular, el 29% de los infartos de miocardio y el 20% del total de eventos de enfermedad cardiovascular. Y en la actual diapositiva pues tenemos un resumen del tratamiento de la dislipidemia en mujeres. En cuanto a los ancianos, pues acá tenemos un resumen de las recomendaciones sobre el tratamiento de dislipidemia en ancianos. Y en la guía nos dice que en la prevención primaria de dislipidemia, la estrategia óptima para prevenir las enfermedades cardiovasculares en las personas mayores es la promoción de un estilo de vida saludable y la reducción de los factores de riesgo a edades tempranas. Entonces, pues estas medidas de prevención incluyen evitar el consumo de tabaco, controlar la presión arterial, mantener hábitos dietéticos saludables, ejercicio, control del peso. Y en cuanto a la prevención secundaria, pues diversos estudios de infarto de miocardio han demostrado que el tratamiento con estatinas se asocia a menor mortalidad cardiovascular entre los pacientes muy ancianos, sin que se produzca un riesgo de cáncer. Ahora, en cuanto a la dislipidemia en síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en sí, la diabetes ya es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y pues este factor de riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta más aún si se trata de una mujer con diabetes.
encontramos que generalmente estos pacientes que tienen diabetes mellitus 2 suelen pues tener también hipertensión, dislipidemia y obesidad abdominal, lo que agrava aún más el riesgo, que alcanza su nivel más alto en pacientes con diabetes mellitus 2 y características de síndrome metabólico. Entonces, esto de síndrome metabólico se refiere a la agrupación de ciertos factores cardiometabólicos de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo encontramos la obesidad central, triglicéridos séricos elevados, colesterol HDL reducido, intolerancia a la glucosa, hipertensión. En cuanto ya a las características específicas de dislipidemia en diabetes resistente a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2, encontramos que la dislipidemia diabética consiste en una serie de alteraciones de los lípidos y las lipoproteínas cuyo metabolismo está interrelacionado. Entonces, el aumento de concentración de partículas grandes de LDL en la diabetes mellitus 2 inicia una secuencia de eventos que generan residuos aterogénicos, partículas pequeñas y densas de LDL y de HDL. De modo que pues va a haber características anormales del perfil lipídico que proceden unos años al inicio de la diabetes mellitus 2 y son frecuentes en personas con obesidad central, síndrome metabólico y diabetes mellitus 2. En cuanto a las estrategias terapéuticas para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, se debe recomendar que a todos los pacientes cambios de estilos de vida para mejorar el perfil lipídico aterogénico, y cuando se pueda conseguir ese objetivo de LDL a pesar del y cuando no se pueda conseguir el objetivo de colesterol de LDL a pesar del tratamiento con estatinas a las dosis máximas toleradas, las combinaciones farmacológicas también pueden ayudar a reducir estos niveles. Y pues en la siguiente tabla pues se resumen todas las recomendaciones de tratamiento de dislipidemia en la diabetes. Bueno, ahora cuanto a los pacientes con síndrome coronario agudo y pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea. Entonces, pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo reciente tienen un riesgo alto de sufrir otros eventos cardiovasculares. En estos pacientes, el control del perfil lipídico debe formar parte de una estrategia integral de control, que incluya pues la modificación de estilos de vida y control de factores de riesgo y el uso de fármacos cardioprotectores. Lo idóneo es que este control de riesgo esté coordinado pues por un programa multidisciplinario de rehabilitación cardíaca. Ya en cuanto a los aspectos sobre el tratamiento específico de los lípidos en el síndrome coronario agudo, pues se recomienda instalar un tratamiento con estatinas a dosis altas en los primeros 4 días de hospitalización por un síndrome coronario agudo. Las dosis deben dirigirse a alcanzar un valor de colesterol LDL menor de 1,8 milimoles o una reducción del LDL del 50%. Puede considerarse un tratamiento menos intensivo para aquellos pacientes con mayor riesgo de efectos adversos asociados a las estatinas. En cuanto a los lípidos, deben reevaluarse 4 a 6 semanas después de haber sufrido síndrome coronario agudo para valorar si se han alcanzado los objetivos terapéuticos. Ahora, en cuanto a los aspectos sobre el tratamiento específico de lípidos en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea, entonces en estos deben considerarse un pretratamiento corto sistemáticamente o una dosis de carga para pacientes con tratamiento crónico con estatinas a dosis altas antes del procedimiento en la intervención coronaria percutánea. El pretratamiento con estatinas también es eficaz para reducir el riesgo de daño renal agudo por contraste después de una angiografía coronaria a una intervención.
Bueno, en cuanto a las recomendaciones sobre el tratamiento de dislipidemia en la insuficiencia cardíaca y las valvulopatías, tanto insuficiencia cardíaca y valvulopatías no se recomienda el tratamiento con hipocolesterolemiantes con estatinas. En cuanto a las enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la psoriasis y el síndrome antifosfolipídico, que se caracterizan pues por tener una mayor frecuencia de aterosclerosis y consecuentemente mayor tasa de mortalidad cardiovascular. Se cree que el uso de estatinas pues no está muy recomendado, pues no hay mucha evidencia firme en cuanto al tratamiento con hipolipemiantes, basándose únicamente en la presencia de enfermedad autoinmunitaria. Bueno, en cuanto a la dislipidemia en pacientes con enfermedad renal crónica, entonces acá pues tenemos un cuadro de las recomendaciones sobre el tratamiento. Entonces pues recordemos que la enfermedad renal crónica se define como una alteración de la función o la estructura renal de evolución de mayor de 3 meses, con implicaciones pues en la salud. Y pues esta se puede clasificar en 5 categorías. En cuanto al perfil lipoproteínico en esta enfermedad, encontramos que el perfil lipídico presenta alteraciones cuantitativas y cualitativas que empeora a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular y pues son más pronunciadas en pacientes que tienen insuficiencia renal terminal. Encontramos pues que hay elevación de los triglicéridos que se produce por un aumento de la producción y una menor eliminación de las TRL debido a las alteraciones de las enzimas y proteínas reguladoras. Bueno, entonces como consecuencia en sí vamos a ver que en enfermos renales crónicos las concentraciones de colesterol, HDL y ApoB van a estar claramente elevadas. Y en la subclase LDL se observa un exceso de partículas pequeñas y densas. También encontramos que va a haber también aumento de los lipoproteínas, y en sí en conjunto pues la mayoría de estos pacientes con enfermedad renal crónica ya en la fase 3 y 5 van a tener dislipidemia mixta con un perfil lipídico altamente aterogénico y cambios adversos en todas las lipoproteínas. En cuanto a la seguridad de control de lípidos en pacientes con enfermedad renal crónica, pues se ha documentado prevención de eventos coronarios con fluvastatina, atorvastatina y pues los siguientes fármacos que se presentan en la diapositiva. Y en cuanto a las recomendaciones sobre el control de lípidos en pacientes con enfermedad renal crónica, según esta guía, pues, y centrándose en los pacientes con riesgo de cardiovascular alto o muy alto, pues tenemos las recomendaciones que pues se presentan en la tabla 30 de esta presente diapositiva. Bueno, a continuación tenemos un resumen de las recomendaciones sobre el tratamiento de la dislipidemia para pacientes trasplantados. Pues las alteraciones lipídicas son bastante frecuentes en pacientes sometidos a trasplantes de órganos sólidos y aumentan la predisposición a contraer enfermedades ateroscleróticas y vasculopatías arterial del trasplante, lo que favorece a la aparición de eventos vasculares graves. El efecto de la estatina en los lípidos de los pacientes trasplantados es similar pues observado a la población general. Y pues las estatinas son los fármacos de primera elección para el tratamiento hipolipemiante de los pacientes trasplantados. Su administración debe iniciarse a dosis bajas y aumentarlas paulatinamente y con precaución ante posibles interacciones farmacológicas. O sea, aumentarlas con precaución ante las posibles interacciones farmacológicas.
Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas de pravastatina o fluvastatina para pacientes que estén siendo tratados con ciclosporina. Bueno, en cuanto a los fármacos hipolipemiantes para pacientes con enfermedad arterial periférica, acá en esta tabla pues nos resumen básicamente lo que nos dice la guía. Y en cuanto a el tratamiento de aquellos pacientes que tengan accidentes cerebrovasculares, entonces pues recordemos que la etiología del ictus es heterogénea incluso en la tromboembolia cardíaca, y pues generalmente pues estas tromboembolias son asociadas a fibrilación auricular. Las ateroesclerosis y la tromboembolia carótida y aórtica proximal. Bueno, en sí, básicamente acá todas las recomendaciones para pacientes con enfermedades secundaria al accidente cerebrovascular nos lo resumen en la tabla. En la siguiente tabla pues tenemos ya el resumen de las recomendaciones sobre fármacos hipolipemiantes para pacientes infectados pues con virus de la inmunodeficiencia humana. Y en cuanto pues a aquellos pacientes con dislipidemia y que estén presente en enfermedad mental como la esquizofrenia o trastorno bipolar, que tienen efectos negativos en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en la mayoría de estos casos, pues se debe pues enseñarle a los pacientes hábitos de vida saludables, una dieta equilibrada, dejar el consumo de tabaco y también pues el tratamiento farmacológico con estatinas, que pues son eficaces para reducir el LDL de los pacientes psiquiátricos tratados con antipsicóticos de segunda generación. No obstante, solo se toman medidas preventivas. También se toman las medidas preventivas, como ya mencioné. Bueno, y ahora en esta diapositiva, para la determinación de lípidos y enzimas de pacientes con tratamiento hipoglicemiante, entonces la guía nos dice que la respuesta terapéutica se puede valorar a las 6 a 8 semanas tras el inicio del tratamiento, pero la respuesta a los cambios en el estilo de vida puede llevar más tiempo. Como norma general, la analítica de seguimiento tiene lugar a 6 a 12 semanas, aunque el plazo puede ser arbitrario. Entonces acá nos dice que pues también es importante tomar el perfil lipídico completo, que incluye el colesterol HDL, el triglicérido, y también debe analizarse el colesterol no HDL o la ApoB y usarlas como dianas terapéuticas secundarias. Entonces básicamente las siguientes tablas pues nos resume todo lo que es determinación de lípidos y enzimas. Entonces nos dicen las pruebas lipídicas, la monitorización de las enzimas hepáticas y musculares,